Señoras y señores, hoy es el día. Hoy es el día donde voy a clasificar otra vez las tarjetas gráficas que tenemos en el mercado en una tier list. El otro día en la pestaña de comunidad hice dos encuestas para ver cuáles son vuestras preferencias a la hora de comprar una tarjeta gráfica. Y la verdad es que el resultado me sorprendió bastante. Sí que es cierto que un 86% de vosotros votó que lo más importante es la calidad-precio. Yo considero que calidad-precio es la suma entre el precio, el rendimiento en rasterización y la overram. Pero lo que más me sorprendió es que tanto la eficiencia energética como el ray tracing, como el rescalado y la generación de fotogramas os son completamente irrelevantes, ya que no llegó ni a un 20% de los votos. Sin embargo, vuestras tarjetas gráficas favoritas son las de Nvidia, con muchísimo margen frente a las de AMD. Así que hoy es el día en el que voy a volver a recibir comentarios sobre si soy un fanboy de AMD. Pero... esperad un momento, tengo algo aquí. No sé qué es esto. Vaya, es una 4070 Super. ¿Cómo puede estar esto en la casa de un fanboy de AMD? Pone aquí DLSS, Ray Tracing, Reflex Studio. Pero si esto no es... aquí no pone AMD, aquí pone Nvidia. ¿Cómo puede...? No sé qué hace esto aquí. Pero bueno, ahí en el fondo se va a quedar. La intención es muy sencilla. Es básicamente clasificar todas las tarjetas gráficas que tenemos en el mercado para ver si considero que están a buen precio o no. Y la tier list la he clasificado de la siguiente manera. En lo más alto es donde consideraré que ahora mismo la tarjeta gráfica está a muy buen precio. El siguiente tier es buen precio, en el que considero que si estuviera 30 o 50 euros más barata entraría en el puesto superior. Después tenemos el tier de normal, en el que considero que si estuviera 50 u 80 euros más barata entonces estaría en el puesto de muy buen precio. Y después tenemos muy cara, que tendría que bajar más de 100 euros para estar en el tier más alto. También tenemos otro tier en el que es mejor esperar a lo próximo que viene en el mercado. Después tenemos otro tier para las gráficas de Intel y os diré por qué. Y después el último tier es el que es muy difícil encontrar las nuevas, al menos en España, pero sí que considero que son buenas tarjetas gráficas, sobre todo teniendo en cuenta vuestras preferencias, que es la calidad-precio. Entonces vamos a empezar con las gráficas de Intel. Las gráficas de Intel no las voy a poner en un tier en específico, básicamente por dos motivos. Primero, no he probado ninguna, por lo que no sé cómo es trabajar con ellas o jugar con ellas. Y lo segundo es que todas las reviews que veo, las gráficas de Intel siempre suelen estar por debajo, por lo que creo que lo más sensato es quedarse con Nvidia o AMD. Los siguientes son las gráficas que es muy difícil encontrar nuevas, que son la RX 6700 XT, 6750 XT, RX 6800 y RX 6800 XT. Considero que son buenas elecciones, lo que pasa que al menos en España es muy difícil encontrar las nuevas. Y si están nuevas son de vendedores que no son muy confiables y encima a un precio muy elevado. Así que estas tarjetas gráficas las voy a mantener aquí abajo porque es bastante difícil encontrar las nuevas en un vendedor confiable. Así que una vez comentadas estas tarjetas gráficas, vamos a empezar ya con la RTX 4060. Ahora mismo la 4060 a 290 euros considero que está más barata que hace unos meses, pero tampoco está al precio que a mí me gustaría verla. Yo sinceramente considero que esta tarjeta gráfica debería estar por debajo de los 250 euros. Así que la 4060 la voy a poner en la tier de normal. Considero que es una buena tarjeta gráfica para la gama de entrada, pero eso, me gustaría verla por debajo de los 250 euros. Así que un precio como 230 o 240 euros creo que sería mucho más considerable para esta tarjeta gráfica. La siguiente gráfica es la RX 7900 Golden Rabbit Edition, que yo esta tarjeta gráfica sí que me gustaría mucho verla por debajo de los 550 euros. Es una tarjeta gráfica muy potente, que a 570 euros me gusta el precio, pero si estuviera un poquito más bajo, entonces sí que la podría poner arriba del todo. Así que esta tarjeta gráfica la voy a poner que está a buen precio. Me gusta el precio que tiene, pero si estuviera eso, 549 o 539, ya sería una tarjeta gráfica que estaría a un precio de ganga. Ahora tenemos la 3060 de 12 GB por 270 euros. Sinceramente, por 20 euros más tienes una 4060. No sé en qué momento necesitas una 3060 de 12 GB solo por el hecho de tener 12 GB. ¿Qué relevancia tiene tener 12 GB de VRAM si el rendimiento no lo tiene? Yo creo que es más prioritario tener un buen rendimiento antes que 12 GB de VRAM. Así que esta tarjeta gráfica yo personalmente me gustaría tenerla a la mitad de precio o a 170 euros. Así que voy a decir que es una tarjeta gráfica muy cara. Ahora vamos con la RX 7700 XT. Es una tarjeta gráfica que a mí personalmente me gusta mucho. En la gama de entrada y en la gama media tiene muchísimo sentido. Es una tarjeta gráfica
gráfica que está más enfocada a 1440p que a 1080p y la tenemos por 400 euros. Yo sinceramente creo que esta tarjeta gráfica merece ser la primera en estar en muy buen precio. Hace un tiempo sí que era una gráfica que estaba por 450 euros y ahí sí que consideraba que era un poquito cara. Ahí sí que la habría puesto por 450 euros, la habría puesto en normal. Pero es que por 400 euros considero que está a muy buen precio. Y es la tarjeta gráfica que yo le recomendé a un familiar, la estuve probando y es que funciona muy bien. Así que yo creo que tiene mucho sentido que esta tarjeta gráfica esté en el tier de muy buen precio. La siguiente que tenemos es la RTX 4070. Y aquí la RX 4070 tiene un problema. Y tiene el problema que se llama RX 7800 XT. La RX 7800 XT rinde muy parecido a la RTX 4070. ¿Cuál es el problema? Que la RTX 4070 cuesta 560 euros, mientras que la 7800 XT cuesta 470. Así que a mí personalmente me gustaría ver la RTX 4070 al precio de la RX 7800 XT. Así que la RTX 4070 la voy a poner en el tier de que es muy cara. Considero que es una tarjeta gráfica que debería bajar bastante el precio para llegar al nivel de la 7800 XT. También hay que tener en cuenta que la 7800 XT tiene 4 GB más de VRAM. Luego también el problema de la 4070 es que tienes la 4070 Super por un poco más de precio y la 4070 Super tiene un 15% más de rendimiento, que yo considero que es algo bastante relevante. Ahora vamos con la RX 7600, que es una tarjeta gráfica muy parecida a la 4060 y considero que tiene el mismo problema. Considero que debería estar por debajo de los 250 euros. Así que yo creo que la RX 7600 va a la par junto a la RTX 4060. La RX 7600 me gustaría verla en eso, en 229, 239. Yo creo que sería un precio que sería bastante llamativo para todo el mundo. Y ahora vamos con la RTX 4090. La 4090 no es una tarjeta gráfica para todo el mundo. Sinceramente creo que de todo el mundo que está viendo este vídeo, creo que a casi nadie le interesa tener una RTX 4090. Y además, ¿cuál es ahora mismo el mayor problema de la 4090? Que está la 5090 al caer. Todo indica a que la 5090 va a ser anunciada y lanzada en enero de 2025. Así que sinceramente yo creo que si tienes pensado comprarte una 4090, lo mejor que puedes hacer es esperar. Esperar a ver qué es lo que anuncia Nvidia y una vez Nvidia haga sus anuncios y sus lanzamientos, ahí ya te interesas por una 4090 o por una 5090. Así que yo creo que si tienes en mente una 4090, lo más sensato es esperar. Ahora toca la RX 6600, que es una tarjeta gráfica que a mí personalmente me gusta, pero lo que no me gusta es el precio. Considero que 220 euros es bastante alto. A mí personalmente esta tarjeta gráfica me gustaría verla sobre los 150 o 160 euros. Es una tarjeta gráfica más que capaz para jugarlo a todo en 1080p, pero eso, 220 euros creo que es un poco excesivo. Así que como me gustaría verla sobre 150 o 160 euros, la vamos a poner en el tier de normal. Es una tarjeta gráfica bastante buena, pero a este precio no me gusta. Me gustaría verla eso, sobre los 150 o 160 euros. Y ahora tenemos la 4060 Ti de 16 GB. Y sinceramente no sé qué decir de esta gráfica, así que en vez de decirlo yo, lo va a mostrar una tabla de rendimiento. Y os lo va a mostrar en específico esta tabla, Cyberpunk 2077 en 1440p con los gráficos en alto. Como veis tenemos la 7800 XT con un promedio de 95 FPS, mientras que la 4060 Ti de 16 GB la tenemos con 64 FPS. Es como un 50% más de rendimiento, más o menos. Sí, un 50% más de rendimiento la 7800 XT frente a la 4060 Ti de 16 GB. Pero bueno, esto supongo que será solo en Cyberpunk 2077. Vamos a buscar otro juego. Vale, pues aquí tenemos Hogwarts Legacy, tenemos la 7800 XT con 88 FPS y la 4060 Ti, ¿dónde está? Anda, 57 FPS, no llega ni a 60. ¿Y cuánto vale esta tarjeta gráfica? 450 euros para una tarjeta gráfica que no llega ni a 60 FPS en rasterización a Hogwarts Legacy en 1440p. Bastante mal, ¿no? Y claro, alguno por los comentarios me dirá, ya, pero es que tienes un mejor rendimiento en Ray Tracing y DLSS. Pues bueno, pues si el Ray Tracing es algo relevante para ti, pues seguramente la 4060 Ti, como no, pon aquí 4070 Super, pon aquí Ray Tracing, tiene que ser mejor la 4060 Ti porque es una gráfica de Nvidia frente a la de AMD, ¿no? Pues esta gráfica que dice RX 7800 XT en 1440p Ray Tracing, 69 FPS y 4060 Ti 16 GB, 57. Y la 4060 Ti de 8 GB, 46. Pues me parece, ¿no? Y al final el DLSS que tenemos en estas tarjetas gráficas, en AMD también tenemos FSR, que sí, que el DLSS le pega 20.000 patadas al FSR, eso siempre lo he dicho, pero no hay muchos argumentos para comprar la 4060 Ti de 16 GB, a no ser que necesites los núcleos CUDA para cualquier tarea de productividad
velocidad y también necesites mucha VRAM. Ese sería el único motivo por el que yo compraría una 4060 Ti frente a la RX 7800 XT. Así que una vez dicho todo esto, yo creo que es bastante obvio que la 4060 Ti, tanto de 16 como de 8 GB, se van a ir a lo más bajo. Creo que no hace falta mostrar más argumentos. Sinceramente, yo creo que la 4060 Ti, tanto la de 16 como la de 8 GB, se merecen estar en lo más bajo, porque no tiene sentido que sean tarjetas gráficas que cuesten 450 o 390 euros. La 4060 Ti de 8 GB cuesta lo mismo que la RX 7700 XT, cuando la 7700 XT tiene mayor rendimiento, 4 GB más de VRAM y también tiene mejor rendimiento en Ray Tracing. Si nos fijamos aquí en un promedio en 1440p con Ray Tracing, la RX 7700 XT consigue 59 FPS, mientras que la 4060 Ti de 8 GB tiene 46. Por lo que sinceramente también la 4060 Ti de 8 GB solo tiene sentido comprarla frente a la RX 7700 XT si necesitas los núcleos CUDA para lo que sea. Así que lo dicho, considero que la 4060 Ti de 16 GB no tiene sentido que cueste lo mismo que la RX 7800 XT, y lo mismo para la 4060 Ti de 8 GB frente a la RX 7700 XT. Y ahora vamos con la RX 7900 XT, que es una tarjeta gráfica de 20 GB de VRAM con un rendimiento muy bueno para jugar en 4K por 700 euros. Sinceramente, esta tarjeta gráfica es una ganga, así que la pongo en muy buen precio. Una tarjeta gráfica como la 7900 XT por 700 euros es una compra muy buena que te va a durar muchísimos años. Si miramos en la misma tabla de antes en Ray Tracing, la 7900 XT en 1440p tiene un promedio de 87 FPS sin utilizar ningún tipo de rescalado. Sí que está por debajo de la 4070 Ti, pero hay que tener en cuenta eso, que teóricamente las tarjetas gráficas de Nvidia funcionan mejor en Ray Tracing que las de AMD, pero 87 FPS se puede jugar perfectamente y encima sin utilizar ningún tipo de rescalado está muy bien. Por ejemplo, tenemos a Plague Tale Requiem en 4K y hay que tener en cuenta esto, que la 6950 XT tiene un rendimiento muy parecido a la RX 7900 XT, así que bueno, esto lo comentaremos después. Ahora vamos con la RX 6650 XT por 240 euros. Es una tarjeta gráfica que rinde un 25% más que la RX 6600 y solo cuesta 20 euros más, así que considero que esta tarjeta gráfica tiene mucho más sentido frente a la RX 6600. Y esta tarjeta gráfica a mí me gustaría verla eso sobre los 200, 210, 199, así que esta tarjeta gráfica voy a poner que está a buen precio. Y ahora vamos con la tarjeta gráfica que había dicho que comentaríamos más tarde, la RX 6950 XT. Esta tarjeta gráfica tiene 16 GB de memoria VRAM y, como hemos visto, tiene un rendimiento muy parecido o superior a la RX 7900 XT, y por 200 euros menos, sinceramente creo que esta tarjeta gráfica, que la tenemos en Coolmod, es una ganga, así que la voy a poner en lo más alto de esta tier list. Es una tarjeta gráfica muy buena que por 500 euros es muy rentable y te puede durar muchísimos años. Ahora toca hablar de esta, de la 4070 Super, que ahora mismo tenemos el ensamble más barato por 620 euros. Yo esta tarjeta gráfica la compré por 640 y 640 ya me parecía un buen precio. Tiene un rendimiento bastante potente, un 15% más que la 4070 normal, y tiene un rendimiento muy bueno en 1440p, ya sea en rasterización pura, utilizando el DLSS ya es muy superior, y además tiene un rendimiento muy bueno en Ray Tracing. Además tenemos núcleos CUDA y es por todos estos motivos que fue la tarjeta gráfica que yo me compré. Sí que es cierto que en comparación con la encuesta que hice en el canal, yo realmente estoy fuera de ese 86% de gente. Yo buscaba lo que tenía esta tarjeta gráfica y sinceramente no me importaba pagar un poquito más. Así que la 4070 Super yo considero que por 620 euros está a buen precio. Y la pongo en lo más alto porque os digo, si bajara 30 euros sí que pondría que está a muy buen precio. Si estuviera a 599, considero que es una tarjeta gráfica que es una ganga por 599 euros. Y ahora la 4080 Super, y a esta tarjeta gráfica le pasa lo mismo que la 4090. Es una tarjeta gráfica que a mí personalmente me gusta muchísimo, me gusta mucho más la 4080 Super que la 7900 XTX, y si tuviera que elegir entre una u otra, elegiría la 4080 Super sin pensármelo. Es una tarjeta gráfica muy superior a la 7900 XTX. En rasterización pura no tanto, pero es que pagando la cantidad de 1000 euros, yo sí que tendría en cuenta también el Ray Tracing y el DLSS. Así que la 4080 Super, si no la pusiera en el tier de mejor esperar, que esta tarjeta gráfica va a venir en este tier, yo pondría que está a buen precio. Sí que me gustaría verla a 999 euros. Pero yo considero que esta tarjeta gráfica es mejor esperar a ver qué es lo que saca Nvidia en enero. Ahora vamos con la RX 7600 XT. Es una tarjeta gráfica que por 330 euros nos ofrece 16 GB de
VRAM. Considero que para costar más de 300 euros no tiene un rendimiento suficiente, pero sí que tiene el extra de la VRAM. Así que esta tarjeta gráfica lo voy a poner en lo más bajo del tier normal. Esta tarjeta gráfica sí me gustaría verla sobre los 250-270 euros. Considero que es una buena tarjeta gráfica, pero que tiene un precio un poco elevado. Ahora tenemos la 4070 Ti Super por 790 euros. Es una tarjeta gráfica que soluciona el problema de la 4070 Ti. Esta tarjeta gráfica tiene 16 GB de VRAM y la tenemos por debajo de los 800 euros. Así que esta tarjeta gráfica sí que consideraría que tiene un precio excelente si estuviera por debajo de los 750 euros. Si estuviera en 739, 749, entonces sí que la pondría en el tier de muy buen precio. Pero por 790 euros la voy a poner justo por debajo de la 4070 Super. Considero que tiene un buen precio, pero sí que me gustaría verlo un poquito por debajo. Y sobre la tarjeta gráfica no hay nada que comentar. Es una tarjeta gráfica muy potente, que encima contamos con DLSS, buen rendimiento en Ray Tracing, 16 GB de VRAM. Es una tarjeta gráfica que a mí personalmente me gusta muchísimo. Y ahora tenemos la 7800 XT. Es una tarjeta gráfica muy buena, como hemos visto antes. La tenemos por 470 euros, pero a mí personalmente me gustaría verla en 449. Así que exactamente lo mismo que la 4070 Ti Super. Es una tarjeta gráfica que me gusta mucho, considero que tiene un buen precio, que esté por debajo de los 500 euros es muy buen precio, pero la pondría en el tier más alto si costara por debajo de 450, si estuviera en esos 449. Así que si ahora en Black Friday la encontráis a ese precio, va a ser un precio muy bueno. Así que la voy a poner también junto a la 4070 Super, la voy a poner aquí en medio, porque eso, si bajara unos 30 o 20 euros, sí que la pondría en el tier más alto. Y por último tenemos la 7900 XTX por 920 euros. A mí sinceramente es una tarjeta gráfica que no me gusta. Tiene un poco más de rendimiento que la 7900 XT, tiene 4 GB más de VRAM que la 7900 XT, ya que esta tarjeta gráfica cuenta con 24, pero es que cuesta 220 euros más. Yo sinceramente esta tarjeta gráfica me gustaría verla por 800 euros. 920 euros considero que es un precio demasiado alto, así que la voy a poner en el tier de muy cara. La voy a poner por encima que las 4060 Ti, pero eso, no considero que tenga que estar más alto. Así que este sería el resumen de la tier list. Considero que la 6950 XT, 7700 XT y 7900 XT son las tarjetas gráficas que ahora mismo tenemos a mejor precio en el mercado, sobre todo en términos de calidad-precio. En el caso de que quisierais una tarjeta gráfica de Nvidia, yo sinceramente no me lo pensaría. O la 4060, o la 4070 Super, o la 4070 Ti Super. No exploraría otras opciones. Con cualquiera de estas tres tarjetas gráficas vas a tener un buen rendimiento. Para 1080p la 4060, para 1440p la 4070 Super y para 4K la 4070 Ti Super. Cualquier otra tarjeta gráfica de Nvidia yo ahora mismo la ignoraría. Y por parte de AMD sí que tenemos otras opciones en otras franjas de precio que tienen un rendimiento intermedio entre las tarjetas gráficas de Nvidia. Así que lo dicho, yo considero que hoy en día si lo único que buscas es calidad-precio y un buen rendimiento y te da igual si tener Nvidia o AMD, lo más sensato es irse a AMD. Pero si quieres una tarjeta gráfica de Nvidia, como yo que tengo la 4070 Super, esta tarjeta gráfica la recomiendo muchísimo, es muy buena y digo exactamente lo mismo de la 4070 Ti Super. Son dos tarjetas gráficas que recomiendo muchísimo. Y si tienes un presupuesto más ajustado, la 4060 está muy bien. Por eso, si tienes en mente una 4060 Ti, ya sea de 16 GB o de 8 GB, yo de verdad te digo que consideres otras opciones como la 7700 XT o la 7800 XT. Si necesitas los núcleos CUDA para cualquier tipo de tarea de productividad, entonces sí que creo que tiene un poco más de sentido. Pero si es solo para jugar, considero que no tienen ningún tipo de sentido esas dos tarjetas gráficas. Y ya para acabar, quiero recordarte que si te gustan los contenidos detallados y las guías definitivas como la que acabas de ver, te invito a unirte a nuestra comunidad. A la derecha puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna novedad que pueda transformar tu setup. Y a la izquierda te dejo un vídeo que seguramente será de tu interés. Así que te veo ahí. Hasta ahora.